¿recuerdan? Hemos dicho que en Gineco 2 vamos a organizar la temática por regiones anatómicas. A continuación de la vulva, el órgano que nos toca estudiar es vagina. ¿Y en vagina qué tenemos? Pues en vagina tenemos de que ya es parte de los órganos internos, no es la región externa. La patología vaginal no es visible a simple vista como era vulva. Para poder estudiar la patología vaginal vamos a necesitar hacer la inspección, pero a través de la especuloscopía, y vamos a tener que hacer la palpación a través del tacto vaginal. Procedimientos que también los han estudiado en semiología ginecológica, tema 3 de Gineco 1, ¿se acuerdan? Semiología ginecológica, cómo se explora la vagina. Bueno, primero y antes, recordar que la vagina pues es un órgano de naturaleza muscular. Pregunta, ¿músculo liso o músculo estriado? Es músculo, ¿sí o no? Enciendan el aire, por favor, creo que está encendido. No. Enciendan. ¿Músculo liso o músculo estriado? Liso. ¿Quiénes dicen liso? Uno. ¿Quiénes dicen estriado? Ninguno. Por mayoría, perdido liso. Es estriado. A ver, señoritas, ¿pueden hacer esto con la vagina? Se pueden, ¿no? Si no se pudiese, no diríamos músculo. ¿Se acuerdan? Músculo estriado es voluntario. Es músculo estriado. Es un órgano músculo mucoso muscular. Tiene una mucosa y tiene una muscular. Y el músculo es estriado. Ustedes van a escuchar, por ejemplo, que hay ciertas recomendaciones que hacen algunos médicos para mejorar el tono de la vagina. Los famosos ejercicios de Kegel. ¿En qué consisten? En fortalecer el músculo de la vagina. ¿Para qué? Para suspender, para darle nuevamente sostén a los órganos de la vagina. Bien, este órgano tiene cavidad, es un órgano hueco. Pregunta, ¿la cavidad es real o es virtual? ¿Real o virtual? ¿Qué quiere decir cavidad real? Que está presente permanentemente, ¿no es cierto? Como el caso de la tráquea, por ejemplo. La tráquea tiene una cavidad real. Pero el esófago, por ejemplo, tiene una cavidad virtual. El esófago solamente hace cavidad real cuando el alimento está pasando a través de él. Después, ¿cómo están las paredes del esófago? Colapsadas. Eso es cavidad virtual. ¿La vagina es cavidad real o es cavidad virtual? Virtual. ¿Por qué? Porque las paredes están adosadas. Fuera del momento del coito, fuera del momento del parto, las paredes de la vagina están adosadas una con la otra. Bien. Ahora, de una manera similar a lo que hicimos la semana pasada, vamos a intentar clasificar las enfermedades vaginales y vamos a comenzar siempre por las malformaciones. Y vamos a hablar, por ejemplo, de la posibilidad de que existan tabiques o existan duplicidad de órganos. Ciérremelo la puerta, doctor, ciérremelo la puerta, por favor. Recuerden que embriológicamente, y hay que recordar la embriología, la vagina y el útero y las trompas se derivan de dos estructuras diferentes. Los conductos de Müller, los paramesonéficos de Müller. En el caso del varón son los conductos de Wolff. De la mujer son los de Müller, los paramesonéficos de Müller. Y son dos conductos que están separados al principio, pero luego se fusionan en la parte central, parcialmente fusionados. Y son conductos que en un momento, en una etapa embrionaria, se van a hacer macizos, se van a transformar en cordones y luego se van a recanalizar. Entonces va a ser. Entonces, en ese proceso de fusión de los dos paramesonéficos, en ese proceso de solidificación y luego recanalización, pueden darse diferentes opciones.
Como por ejemplo, que la fusión de los conductos no se haya realizado. Y entonces, ¿qué tenemos a continuación? Pues doble vagina. Doble vagina. ¿Y qué también podemos tener? También podemos tener doble útero. En este caso, uno más grande que el otro, pero está mejor, ¿cierto? Yo recuerdo el caso de una paciente que se embarazó 4 veces. 3 me tocó hacerle cesárea, una se fue en los engaños y se fue a otro lado. Pero de las 4 veces que se embarazó, primero fue derecho, útero derecho, luego útero izquierdo, luego útero derecho y finalmente útero izquierdo. Que alaba. Y eran cesáreas, así que el que entraba a operar se sorprendió. Había habido 2 úteros. Y no solamente eran 2 úteros, sino que eran 2. Entonces ella tenía relaciones por izquierda o por derecha. Feliz la pareja que tenía variedad. Ese es el aspecto que se puede ver. Ahora bien, cuando la fusión es incompleta, también podemos observar que estos tabiques pueden estar presentes parcialmente. Pero estos tabiques también pueden resultar de la recanalización incompleta. Hemos dicho, en un momento se vuelven cordones firmes y luego se canalizan. Y al recanalizarse pueden dejar ciertas porciones todavía visibles presentes y eso da lugar a los tabiques vaginales. Tabiques que a veces son longitudinales y en otras ocasiones son transversales. Si los tabiques son longitudinales, de repente pues podría dar problemas al momento del coito o lo que pasa frecuentemente en el momento del parto, ¿cierto? Pero si los tabiques son completos y son transversales, nos daría dificultades en la eliminación de la sangre menstrual, cuadro que se llama, ¿qué se llama? ¿Es amenorrea? No, hemos dicho de 3 semanas. ¿Qué se llama cuando la mujer tiene sangrado menstrual, pero el sangrado menstrual no se exterioriza por un obstáculo? Es un hematocorpus, pero ¿qué se llama el cuadro? Criptomeno. Pregunta de examen, ya 2 veces que les dice. Van a darse cuenta que hay algunas cosas, algunas constantes van a avisar a los compañeros. Cuando el doctor habla 2 veces de una diapositiva, repite, seguro que le pone pregunta de examen. Sí. Por eso mismo está. Hay cosas que les repito que van a caer en examen. ¿Vale? Entonces, ahí tenemos. Ahora, estos tabiques, estos quistes pueden dar situaciones bien variadas. Miren, útero hipotrófico, útero de características normales. Este útero no se comunica con el exterior, por lo tanto, si este llegase a menstruar, la sangre se va a quedar retenida en esta. De este lado podría, entonces, series de variables que se pueden dar. Ahora, del himen imperforado ya hemos hablado la semana pasada. Otro problema, y esto es muy muy frecuente, que se puede observar en patología vaginal, es el descenso de las paredes vaginales. Cuando nosotros vemos a la paciente, ella nos va a decir primero, tengo algo raro, tengo una bolita, me incomoda, tengo una tumoración en la región genital. Y cuando la revisamos, vamos a ver que se sale, ya sea la pared anterior o la pared posterior de la vagina. Le pedimos inclusive pulsa un poquito y se sale mucho más. Y en ocasiones no solamente se sale la vagina, se sale también el útero. Y en realidad no se está saliendo la vagina. Lo que se está saliendo, si ustedes me siguen con esta imagen, es la vejiga cuando es la pared anterior. Y es el recto cuando es la pared posterior. Este cuadro se llama cistocele. Este cuadro se llama recto. Puede ver cisto rectocele. Y cuando se sale el útero se llama prolapso uterino, prolapso genital. ¿En qué circunstancias ocurre este cuadro? Para que se produzca este cuadro suelen intervenir 3 tipos de factores. El primero se conoce como el factor traumático. Generalmente se habla de trauma obstétrico, es decir, mujeres que han tenido partos mal conducidos, mal atendidos, partos múltiples, partos donde ha habido lesiones de los tejidos. Pero esto muchas veces no es suficiente.
Hay mujeres que han tenido 3, 4 partos y no tienen este problema. Tiene que existir un segundo factor. El segundo factor es el llamado factor hormonal. Esto quiere decir que la mujer va a pasar la etapa de la menopausia y se va a producir esa caída de los niveles de estrógenos que han estudiado en el ginecólogo, ¿no es cierto? Menopausia y climaterio. Se produce la caída de los estrógenos y los estrógenos dejan de mantener el trofismo de la región genital. Acuérdense que los estrógenos no solamente actúan en el endometrio, los estrógenos actúan en la vagina, actúan en la vulva, en la piel. Y uno de los tejidos blancos de los estrógenos es justamente la mucosa y la musculatura vaginal. Entonces, cuando los estrógenos caen, esta zona pierde su trofismo y comienza a descender. Un siguiente factor que se debe tener en cuenta es el llamado factor constitucional. No todas las mujeres posmenopáusicas y con varios partos hacen esto. Algo más, es el factor constitucional. Depende mucho de la calidad de los tejidos de la persona. Tejidos que son muy laxos, que tienen tendencia a la herniación. Este es un tipo de hernia, por supuesto, ¿no? ¿Se acuerdan el concepto de hernia, no es cierto? Que aprendieron a escribir. Es un tipo de hernia. A través del modificación natural se está produciendo salida de hernia. Entonces, necesariamente vamos a hablar de un factor traumático, un factor hormonal y un factor constitución. La coexistencia de estos tres factores va a posibilitar que se vea esto. Y se ve frecuentemente, les comento. Van a ver en la parte práctica que cada semana estamos operando 1 o 2 casos de estos avanzados, porque estos se me resuelven por cirugía. La resolución de estos cuadros es quirúrgica. Hay que hacer una cistopexia, lo que se dice la suspensión de la vejiga, y hay que hacer una perineoplastia, la reparación de la región. Y en algunos casos, inclusive, hay que hacer una histerectomía vaginal, porque el útero ya está afuera, entonces hay que retirarlo y reconstruir la vagina para permitirle una mejor calidad de vida. Son mujeres mayores, 55, 60, hasta 70, 72 años, que sienten pues mucha incomodidad para sentarse, para levantarse. Peor si todavía son activas sexualmente. A los 55 las mujeres son activas sexualmente. Entonces, muchas veces les genera conflictos de pánico. ¿Sí? El cuadro es quirúrgico. Ahora, cuando no se puede operar, paciente de 88 años, diabética, hipertensa cardíaca, entonces existe una solución, una alternativa, que es la de la colocación de pesarios. Los pesarios son pequeños dispositivos plásticos de otro material que se colocan dentro de la vagina y lo que hacen es trancar, obstruir la salida de las paredes y del útero. Han escuchado ustedes, tengo que conseguir un pesario para mi abuelita. ¿Qué es el pesario? Es un dispositivo que se coloca dentro de la vagina para evitar el descenso. ¿Sí? Bien. Tumores. ¿Pueden haber tumores de la vagina? ¿Tumores benignos? Sí. A ver, dentro de los tumores benignos, uno de los que es hallazgo frecuente es el famoso quiste de Gardner. El quiste de Gardner, aquí está, son quistes de Gardner, se presentan de forma múltiple o única en la pared lateral de la vagina y está presente desde el nacimiento porque corresponde a restos embriológicos del conducto de Wolf. ¿Se acuerdan? El Wolf que daba origen al genital masculino, en la mujer normalmente se reabsorbe. Cuando la reabsorción del Wolf no se lleva a cabo, pueden persistir bajo la forma de estos quistes que aparecen en la región vaginal. Generalmente son asintomáticos, no suelen adquirir volúmenes considerables. A veces es simplemente un hallazgo al momento de hacer un Papá Nicolau o al momento del parto que es, quiste de Gardner, ¿sí? No tiene mayor significancia, pero se lo suele hallar con relativa frecuencia. En este caso, tenemos la formación de quistes de inclusión. Si observan acá, esta paciente tiene una herida acá, una cicatriz. Cuando estas heridas perineales, generalmente producidas en el momento del parto, ya sea como accidente, desgarro, o sea, de manera intencional, la famosa episiotomía, no son bien reparados, no hay un buen afrontamiento de los planos, pues se van a producir estas formaciones quísticas
que generan sí cierta incomodidad en la mujer porque se comparan en el proceso inflamatorio. Podríamos tener también fibromas, hay tejido conectivo, imagina, claro que sí, aquí está el músculo, hay tejido conectivo, y a partir de ese sitio pueden aparecer tumores sólidos, duros, como cuerpo extraño, que pueden generar cierta incomodidad, que corresponden a la presencia de fibromas de la mucosa vaginal. Y otros tumorcitos que aquí lo vemos y hemos estudiado la semana pasada, que también están presentes en la vulva, que tienen un origen infeccioso, viral, virus del papiloma humano, y las lesiones que produce este virus son los condilomas acuminados. Los condilomas acuminados pueden estar en la vulva, pueden estar en la vagina, pueden estar en el cuello. ¿Sí? ¿Cómo les vemos? Este es un tema de gineco 1. ¿Quién me puede definir qué es la endometriosis? A propósito, pausa. Para el día de mañana o el viernes, estén atentos al tip, va a salir la evaluación diagnóstica. Todos la tienen que hacer. Por si acaso, la evaluación diagnóstica no es nota para ustedes, es nota para los profesores del semestre pasado. Y para los que estaban antes, ¿no? Para la anatomía, para la fisiología, entonces no repercute en ustedes. Pero la evaluación diagnóstica es un parámetro importante para la universidad y para nosotros. ¿Por qué? Porque nos permite saber hasta dónde vamos a retroceder para recordarles algunas cosas. Si ustedes me dicen, por ejemplo, ¿qué es la endometriosis? La endometriosis ya la saben. Pero si ahora no me responden qué es la endometriosis, necesito repasar un poquito la endometriosis porque es una causa importante del dolor. Entonces, hay que ver. Entonces, por favor, todos lo tienen que hacer. No afecta su calificación, pero es interesante saber porque así son mis exámenes. Así que, ¿me parece? ¿Listo? Entonces, si no sale mañana en la noche, es el viernes en la noche, es 15 minutos. Ustedes tienen que entrar al Teams, les va a notificar obviamente y se les va a pasar WhatsApp. No se olviden que tenemos evaluación diagnóstica esta noche. Ya saben. ¿Listo? Todos están en WhatsApp, todos ya están en Teams, entonces están aquí. ¿Listo? Tienen que ser. Bien. Pregunta, volvemos al tema. ¿Qué es la endometriosis? Levante la mano el que sabe, el que se acuerda, porque es tema de gineco 1. Ninguno, no tengan miedo, vamos, defiendan al profesor de gineco 1, no sé quién es, pero defiendan. ¿Qué es la endometriosis? Mucho me confunden con endometritis. Yo les pregunto en el examen son preguntas del examen. ¿Por qué? Porque yo avanzo endometritis, me toca. En unas 2-3 semanas vamos a hablar de 3-4 semanas vamos a hablar de endometritis. Y confunden muchas personas, me dicen, es lo mismo, no es lo mismo. Endometritis es una cosa, es la inflamación del endometrio, es fasciitis. ¿Pero qué es la endometriosis? Vamos, algunos ya debían estudiar gineco 1. ¿Por qué las veo con esas caritas? Me preocupa cuando aparecen es tema de gineco. La endometriosis es la presencia anormal de tejido endometrial funcional. Tiene que ser tejido endometrial funcional fuera de la cavidad endometrial. ¿Cómo es eso? Endometrio fuera de la cavidad endometrial. Pero tiene que ser, además, funcional. Ya sabemos cómo funciona el endometrio, ¿cierto? Nos acordamos, ¿cierto? Fase proliferativa, fase secretora, fase menstrual. Tienes que repasar. Es pregunta de la evaluación diagnóstica. Fase proliferativa. Ese endometrio fuera de lugar también experimenta los mismos cambios. Eso se llama endometriosis. Y la endometriosis se puede localizar en cualquier parte de la pared de la cavidad abdominal o de la misma pared. Se puede localizar en el ovario, se puede localizar en la pared del ciego, en la pared del sigma, en las trompas. En las trompas es causa esterilidad, por ejemplo. Se puede presentar en la herida quirúrgica de una cesárea. Hace 2 semanas hemos sacado una endometriosis de 7x5 más o menos tamaño, que ya le había operado un cirujano, por si acaso. ¿Qué es el problema? Los cirujanos se meten y dicen, vamos a sacar un fibroma, dicen, de una cicatriz de cesárea. Fibroma de una cicatriz de cesárea. El paciente los ha buscado a los cirujanos y le sacó. Y obviamente todo lo que se saca se
se manda a patología. Y cuando ve el resultado de la patología, endometriosis. ¿Qué hace? Tranquila, todo bien. Y la clínica sigue y sigue y sigue y sigue avanzando. Cuando la paciente se queja cada vez de más dolor, porque la clínica de este cuadro es dolor, se queja cada vez de más dolor, la manda al ginecólogo. Y bueno, al ginecólogo lo primero que le pregunta, ¿te duele cada mes coincidiendo con la menstruación? Sí. Es la causa más importante de dolor intenso durante la menstruación. Después sigue doliendo, sí, pero poquito, me duele los días que menstruo, porque está pasando la misma fase menstrual. Entonces, esto va creciendo cada vez. Y como les hemos sacado un foco endometriosis que afectaba al adiposo, al tejido adiposo, a la aponeurosis y al propio músculo en una herida posesiva. Entonces, este tema lo vamos a estudiar. Ya lo han estudiado, entonces díganme que sí en avanzando. No, ¿verdad? Porque deben conocer las teorías del origen del endometriosis. Bueno, cuando lo vean al ginecólogo le dicen, ¿por qué me has dejado pasar? Sí, me faltaba leer. Bien. Entonces, esto puede localizarse en cualquier parte. Se puede localizar en la vagina, ven, aquí está en la vagina. ¿Y cómo se ve? Se ven como unas manchas de tamaño variable, de color azul negruzco. Ahí está. Aquí también se ven así, como estos puntitos, como estos tumores. Crecen cada mes y cuando la mujer está menstruando provoca un dolor intenso. Eso es endometriosis. Y podemos verlo en vagina. Y lo vamos a ver también en ovario, lo vamos a ver en trompa, y vamos a ver en faringe abdominal. Y vamos a estudiar también para el examen de segundo paciente, ya que no vamos a ginecólogo, para eso me sirve la evaluación diagnóstica. Si no avanzaron en endometriosis en ginecólogo, tengo que enseñarles en ginecólogo. ¿Ya? Bien. Sin lugar a dudas, de lejos, la causa más frecuente por la que una mujer acude a la consulta en ginecología es por la flujos genitales. Flujos genitales que pueden corresponder a una vaginitis o que pueden ir acompañados de más de una vulvitis. Cuando es mixto se llama vulvo. ¿Cuál es la principal característica? La presencia de flujo anormal. ¿Por qué? Porque hay un flujo normal. La mujer tiene un flujo normal. Entonces la vulvovaginitis es un proceso inflamatorio de la vulva y o la vagina, aunque pueden no estar afectadas. Solo hay vaginitis a veces, solo hay vulvitis a veces y a veces hay vulvovaginitis. ¿Qué es lo que caracteriza? Flujo vaginal. Y ese flujo es diferente al flujo fisiológico. ¿En qué sentido es diferente? En cuanto al color, en cuanto a la cantidad, en cuanto al olor, en cuanto a la consistencia. Que además del flujo se acompaña de prurito, ¿no? Dispareunia. ¿Qué es la dispareunia? Eso sí saben. ¿Qué es dispareunia? Si no saben, pregunten. ¿Qué es dispareunia? Dolor durante la relación. Disuria, dolor, sequedad. Ahí está, ¿ven? Es el motivo más frecuente de consulta ginecológica. Cuando vamos a consulta. Entonces, recordemos un poquito. ¿Cuáles son las características de la vagina, de esa mucosa vaginal? ¿Se acuerdan cuál es el epitelio de la vagina? Es un epitelio estratificado, ¿cierto? Plano, estratificado, caracterizado. Bueno, resulta hay distintos tipos celulares en la mucosa vaginal. Los que están más cerca de la membrana basal son las células basales. Más arriba están las parabasales, más arriba están las intermedias y además arriba, en contacto con la luz, están las células superficiales. Estas células superficiales son células planas, las superficiales son planas, de un núcleo pequeñito y que son bastante ricas en glucógeno. Vamos por ahí. ¿Por qué estamos hablando de la histología? Necesitamos, ¿no? Este glucógeno va a ser el principal nutriente de una bacteria que radica en la vagina. En la vagina hay un montón de bacterias, igual que en la piel, igual que en la boca,
Claro, claro. Imagínate.